Bueno. Bien, hermanos, ha sido un día personalmente de bendición. A pesar de nosotros, el Señor concede gracia y obra en nuestras vidas, en su iglesia, su palabra, llevándonos a contemplar a Cristo, que ese es el verdadero deleite de todo cristiano, poder mirar con toda claridad la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas por su palabra y confío y espero en que siga haciéndolo a través de este pequeño estudio, hermanos. Hoy vamos a estudiar un poco de un tema que tiene que ver con teología bíblica. Hay varios hermanos aquí con los que estuve en ese curso, en esa clase de teología bíblica. Sé que los hermanos ya escucharon muchísimo de esto, pero hermanos, tengo que aplicar el principio de pedagogía en educación clásica que dice docendo discimus. Sí, enseñando aprendemos. En la medida en que enseñamos también aprendemos nosotros, y el día de hoy voy a compartir algo que seguramente para varios hermanos es muy familiar, porque lo estuvimos viendo durante varios meses en varias clases que nuestro hermano estuvo impartiendo. Hoy vamos a hablar acerca del Israel de Dios. Hoy vamos a hacer un ejercicio de teología bíblica para contemplar, meditar cómo es que la palabra del Señor nos lleva a ver a Cristo por medio de la tipología. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor, a pedirle su gracia, rogando que bendiga su palabra. Buen Dios y Padre, tú has estado en medio de nosotros, no porque seamos dignos o lo merezcamos, sino por tu gracia, por Cristo, tu amado Hijo, por su sangre, por ese sacrificio perfecto. Señor, te agradecemos por esa bendición, Señor, te agradecemos por esa realidad, oh Dios. Seguimos pidiendo, Señor, que te mantengas aquí entre nosotros, Señor, que nos permitas seguir contemplando más y más de tu gloria, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Padre, a través de este pequeño estudio, para que podamos contemplar más de tu gloria en la faz de Cristo, Señor. Podamos comprender cada vez un poco mejor la forma, Señor, en la que Cristo, Señor, se encuentra en tu palabra. Se revela, Señor, con toda claridad, Señor. Guíanos, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo ruego, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros, por nosotros, con nosotros, obrando, Señor, para que podamos seguir creciendo, Señor, conforme a tu voluntad. No solo en el entendimiento, Señor, de las verdades tan hermosas que nos revelas en tu palabra, pero en la aplicación práctica de ellas, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, por medio de tu preciosa palabra, Señor, el día de hoy. En Cristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén. El estudio de hoy es más temático, hermanos. Sin embargo, quisiera que me acompañaran a Gálatas, su capítulo número 6, para comentar algunas cosas respecto a este texto y partir de aquí a fin de desarrollar el estudio del día de hoy que lleva por título el Israel de Dios. Gálatas capítulo número 6, versículos 15 y 16. Voy a dar la lectura. Dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A manera de introducción, simplemente, hermanos, quiero comentar algo respecto a la última frase del texto que acabo de leer. El Israel de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y en este punto de la carta
Él desea esa paz y misericordia a lo que Él llama el Israel de Dios. ¿Quién es este Israel de Dios? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? No vamos a hacer una exégesis del texto, simplemente voy a presentar la forma en la que muchos comentaristas, y yo me incluyo, entendemos esta frase, el Israel de Dios. Aunque reconocemos que hay otras personas o hay otros cristianos verdaderos que lo entienden de otra forma, sin embargo, a la luz del contexto de la carta, entendemos que cuando el apóstol Pablo menciona aquí al Israel de Dios, él está hablando a todos los creyentes, de entre los judíos y los gentiles. Pablo está refiriéndose a los Gálatas incluso, como el Israel de Dios. ¿Por qué decimos que el apóstol Pablo está refiriéndose de esta manera a judíos y gentiles? Porque el contexto de la carta necesariamente nos lleva a concluir esta verdad. De hecho, el apóstol Pablo ha estado haciendo énfasis en que la bendición de Abraham ahora descansa sobre aquellos que son hijos según la fe y no étnicamente hablando. En Gálatas capítulo 3, por ejemplo, versículo número 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego enseguida dice en el versículo número 29 del mismo capítulo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo, el apóstol, ha estado hablando una y otra vez. Versículo 28, por ejemplo, un poco atrás: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El argumento del apóstol Pablo, cuando escribe a los creyentes gálatas, es simplemente hacer ese énfasis que en Cristo Jesús ahora somos un gran pueblo, judíos y gentiles ahora todos en unión con Cristo. Formamos parte de esas bendiciones. Somos el linaje de Abraham por medio de la fe, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en Gálatas, en la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo continuamente va a aseverar y va a mencionar y a explicar la forma en la que ahora ya no hay dos pueblos, o no es que solamente los judíos son bendecidos, pero judíos y gentiles, por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos herederos de las promesas de Dios. Formamos parte ahora de este nuevo pacto. Pero a donde yo quiero ir, hermanos, es un poco más allá, al fundamento. ¿Cómo? ¿Cómo es que Pablo puede llamarnos a nosotros, los gentiles, el Israel de Dios? ¿Cómo es que Pablo puede llamar a judíos y gentiles en conjunto el Israel de Dios? Y eso es lo que yo quiero desarrollar el día de hoy. Hoy quiero que nos enfoquemos en entender quién es el verdadero Israel de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras y por qué usted y yo, no siendo descendientes étnicamente hablando de Abraham o de Jacob, podemos ser llamados por el apóstol el Israel de Dios. Así que vamos al primer texto en donde se menciona el nombre Israel en las Sagradas Escrituras. Vayan a Génesis. Génesis capítulo 32. En Génesis capítulo 32 encontramos un episodio bastante particular y dramático en la vida de uno de los patriarcas en la historia de la redención. Se trata de Jacob, quien en ese pasaje de las Sagradas Escrituras se nos presenta en medio de la oscuridad de una noche. Vayan al versículo número 26, desde el versículo número 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y aquí es donde va a comenzar el texto que me interesa. Tenemos a Jacob
en medio de la oscuridad de la noche, y de pronto nos dice el texto que se aparece un varón con el cual él comienza a luchar. Dice un comentarista llamado Edmund Clowney, en el antiguo cercano oriente, una manera en que un caso legal se podía resolver era por la dura experiencia de un encuentro de lucha libre, es decir, una prueba por medio de un combate. Este encuentro de Jacob marcaría para siempre su vida, una vida que se había distinguido por su carácter pecaminoso. En medio de esta contienda, Jacob se dio cuenta de su inferioridad con respecto a ese misterioso varón. Y lo único que pudo hacer fue aferrarse en medio de su propia debilidad. En realidad, la lucha que libraba Jacob era con Dios mismo y lo que buscaba era la bendición de la promesa de Dios. Por lo que cuando se dio cuenta de ello, él estuvo dispuesto a prevalecer a cualquier costo. El mismo comentarista sigue diciendo de este pasaje, la urgencia de este deseo en la vida de Jacob lo llevó contra su oponente, girando, agarrando, levantando. En algún punto de la jadeante agonía de la pelea, Jacob se dio cuenta que este era más que un combate mortal. Todo el significado de su vida estaba en juego. El costo valía la bendición que él buscaba. Aquel que luchaba con él era el ángel de Jehová. Dios mismo apareciendo como un hombre. No era de extrañar que Jacob sintiera que su adversario era demasiado fuerte. Fin de la cita. Ahora, hermanos, en medio de este intenso combate, se nos dice en el texto que el ángel descoyuntó uno de los muslos de Jacob. En ese instante, Jacob podría haber pensado que todo había terminado para él. Sin embargo, según leemos, vayamos al texto, cuando el varón vio que no podía con él, versículo 25, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. A pesar de la condición en la que Jacob se encontraba en esos momentos, hermanos, a pesar de las pocas fuerzas que hacían evidentes sus nulas posibilidades de vencer, él se aferró al ángel. De manera que el ángel le hace la pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob fue la respuesta. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí es donde tenemos el nombre que hoy nos interesa, Israel. ¿Cuál es el significado de ese nombre? El que lucha con Dios, o Dios lucha. El ángel del Señor, Cristo preencarnado, le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Usurpador, podríamos decirlo, traduciendo su nombre al significado en español. Es lo que significaba Jacob. Ya no se dirá más tu nombre, usurpador, pero ahora serás llamado Israel, porque has luchado con Dios, porque has prevalecido, porque te has aferrado en medio de tu debilidad. Ahora, hermanos, fuimos a este texto porque de aquí quiero comenzar a desarrollar el estudio del día de hoy. Aquí es donde aparece entonces por primera ocasión este nombre. Y aparentemente, hermanos, sé que para nosotros no es así, pero aparentemente para muchos que leyeran las Escrituras por primera ocasión en su vida, este nombre comenzaría a tomar un protagonismo a lo largo de todas las páginas del sagrado texto. Muchos podrían llegar a pensar que Israel es quien asumiría el rol protagónico a lo largo de la historia de la redención. Sin embargo, en este estudio, aunque quiero enfocarme en este nombre en particular, lo que yo quiero demostrar es que, aunque pareciera que este pueblo viene a ser el protagonista, este nombre viene a ser atribuido no solo a Jacob, sino a su descendencia, el protagonista a lo largo de la historia de la redención, quiero mostrar que en realidad el texto no trata acerca del pueblo étnicamente hablando, sino que este pueblo, este nombre tenía el propósito de llevarnos a conocer al verdadero Israel. Este pueblo sería reconocido como el pueblo de Dios. Los descendientes de Israel llegarían a ser reconocidos como el pueblo de Dios. E incluso en Éxodo capítulo 4, versículo número 22, Dios llamaría a este pueblo como su hijo. Vayan a Éxodo 4, 22.
Cuando Dios está hablando por medio de Moisés, envía a Moisés a Egipto para confrontar a Faraón. Y en el versículo número 22, Dios está dando esta instrucción. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. De manera que, viendo textos como estos, hermanos, es fácil confundirnos y llegar a pensar que ciertamente el propósito de las Escrituras o el enfoque de la narrativa de las Sagradas Escrituras será de ahora en adelante este pueblo, el pueblo de Israel, que este sería el protagonista. Pero un correcto entendimiento de la palabra de Dios, como una sola gran narrativa, hermano, nos permite ver y concluir que lo que Jacob y su descendencia vivieron eventualmente tenía como propósito anticiparnos y dirigirnos hacia la persona y obra del legítimo protagonista, es decir, nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Israel de Dios. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en este estudio. Para ello, en primer lugar, quiero mostrar cuál es en realidad el propósito final de la Biblia y quién es el protagonista de su narrativa, el verdadero protagonista. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes el concepto de lo que en teología bíblica se llama tipo y antitipo. Y por último, una vez establecidos estos dos fundamentos, quiero ocuparme en demostrar que Israel es en realidad un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Israel de Dios. Esto es lo que quiero desarrollar el día de hoy para ustedes, hermanos. Así que en primer lugar, enfoquémonos en ver el propósito de la Biblia. Dice otro comentarista, Graham Goldsworthy, a primera vista parece que la historia registrada en el Antiguo Testamento es la de una nación poco importante, que pasó la mayor parte de su tiempo sometida a la fuerza política que ostentaba la supremacía en el Medio Oriente. Por desgracia, esta puede ser la impresión cuando nos concentramos en los detalles de la historia del Antiguo Testamento. Pero aunque el estudio del detalle es importante, suele ser una debilidad de los hombres perdernos el bosque a causa de los árboles. Fin de la cita. Esto es lo que ocurre, hermanos, cuando a veces olvidamos que las Sagradas Escrituras es una sola historia, una gran narrativa. Cuando comenzamos a enfocarnos simplemente en los pequeños detalles, nos olvidamos del contexto total, completo, que se nos revela en las Sagradas, en la palabra de Dios. La Biblia en su totalidad, hermanos, tiene un propósito principal, el de revelarnos la gloria del Dios Trino por medio de la persona y obra de Jesucristo en la salvación de su pueblo escogido. Creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo con eso. Ese es en realidad el propósito de las Sagradas Escrituras, revelarnos la gloria del Dios Trino por medio de la persona y obra de Jesucristo en la salvación del pueblo escogido. Dios se ha complacido en revelarse a sí mismo de esta manera. Es en su palabra que Él se da a conocer a los hombres con el propósito de que éstos le adoren y encuentren en Él su plena satisfacción. En realidad, el propósito de la Biblia es mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Cristo, a través de la obra de redención. El propósito de la Biblia nunca ha sido exaltar a una nación o a los hombres, sino llevarnos a contemplar la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pablo entendió perfectamente esto cuando expresa en su carta a los Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que significaban en un sentido las palabras del apóstol. Todo trata acerca de Dios. El propósito de la Biblia nunca ha sido exaltar al hombre ni a una nación en particular. Y ese es el error que históricamente la humanidad ha cometido una y otra vez a causa del pecado. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de hecho, actualmente, este es el fatal error que muchos grupos cometen en su teología. Cuando llegamos a pensar que la Biblia tiene como objeto principal contarnos simplemente la historia de un pueblo, nuestro entendimiento llega a verse seriamente nublado e incluso llegamos a correr el riesgo de terminar perdiendo el Evangelio mismo y por lo tanto toda posibilidad de salvación.
Hermanos, la teología bíblica es algo sumamente importante en nuestros días. Hay una secta, o varias sectas, pero una de ellas que tengo en mente cuando desarrollaba este estudio es la de los famosos judaizantes. ¿Qué es lo que ellos pierden de vista y por qué terminan cayendo en el error y perdiéndose completamente el evangelio? ¿Cuál es el enfoque con el que los judaizantes leen las Sagradas Escrituras? Si alguno de ustedes ha estudiado alguna vez algo respecto a lo que enseñan los judaizantes, estarán de acuerdo conmigo en que para ellos el protagonista principal de las Sagradas Escrituras no es otro sino el pueblo de Israel. Así es como ven ellos la Biblia, es como leen la palabra de Dios. Ellos se ponen esos lentes y ven en la Biblia un personaje principal, central y fundamental en toda la Biblia, y para ellos es el pueblo de Israel étnicamente hablando. Y a la luz de este entendimiento comienzan a interpretar toda la narrativa de las Sagradas Escrituras. Y por esa causa terminan perdiendo completamente el Evangelio. Y terminan perdiendo la salvación y a Cristo. Sin embargo, el propósito entonces es revelar la gloria de Dios. Y si el propósito es revelar la gloria de Dios en la faz de Cristo, podemos entender quién es el protagonista principal en la Biblia, hermanos. Dios ha creado el mundo como el escenario a través del cual se da a conocer, y todas las figuras y los personajes que sobresalen en la historia de la redención tienen como fin último conducirnos a Cristo. A Cristo. Todas las Sagradas Escrituras, hermanos, han sido inspiradas para dirigirnos, conducirnos a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo como el telos de la historia de la redención. Creo que ustedes ya están acostumbrados a este tipo de palabras. Hay un glosario que es necesario, con el que es necesario familiarizarnos para poder entender mejor la teología bíblica. Palabras como telos son importantes dentro de la teología bíblica. ¿Qué significa telos? Es el fin, es el resultado, es la meta, es la consumación, es el cumplimiento. Cristo es ese fin de todas las cosas, es el fin de toda la narrativa de las Sagradas Escrituras. Él es el telos de la narrativa bíblica. Telos. La persona de Cristo y su obra es en donde converge toda la trama de la historia de la redención. En realidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, somos conducidos a mirar esta gloriosa verdad. Cristo revela e imparte esta doctrina a unos entristecidos discípulos que caminaban hacia Emaús. Usted recuerda ese pasaje. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, después de que nuestro Señor Jesucristo había sido muerto en aquella cruz, había sido sepultado, los discípulos se encontraban desesperanzados, ellos estaban confundidos, no lograban entender todavía lo que nuestro Señor les había anunciado, y por lo tanto, por ahí se nos narra cómo es que iban unos caminando hacia Emaús, y entonces Cristo se les aparece, y cuando comienza a hablar con ellos, Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, abriendo el entendimiento de estos descorazonados hombres, revelándoles que todas las Escrituras en el Antiguo Testamento en realidad trataban acerca de Cristo y su obra. Más tarde, también abriría el entendimiento de sus 11 apóstoles cuando aparece en medio de ellos, mientras estos escuchaban el testimonio de aquellos caminantes de Emaús. Y al hacerlo, nuestro Señor se dirige diciéndoles: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La Biblia, entonces, hermanos, nos ofrece un claro testimonio de este importante aspecto. Si queremos entender correctamente la palabra de Dios, nunca debemos de perder de vista que Jesús es el principio y el fin en ella. Él es el alfa y la omega, dice en Apocalipsis. Y esto es algo más que revelar su eternidad.
Él se revela a sí mismo como el propósito y el protagonista principal de la historia, de las Sagradas Escrituras, y como lo veremos el día de hoy, de la historia de la vida de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Pablo lo expresa de esta manera en la carta a los Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo, hermanos. Por eso es que el corazón del creyente se deleita cuando por medio de la exposición de la palabra, como el día de hoy, somos guiados, somos llevados, somos conducidos a contemplar con mayor claridad cómo es que la Biblia misma realmente tiene el propósito de mostrarnos a Cristo. El cristianismo ha identificado esta realidad desde el principio, pero en algún momento comenzamos a perder el rumbo. No es de extrañar, puesto que Satanás, el enemigo de nuestras almas, no descansa. Y si no consigue apartar a los hombres de su interés por la Biblia, entonces buscará confundir el sentido esencial de la misma. Si leemos las Escrituras sin Cristo como el centro, en otras palabras, hermanos, la verdad es que no tenemos nada. Y los reformadores entendieron perfectamente esto. Déjeme citar unas palabras de John Owen. Este principio, hablando acerca de Cristo como el telos, debe mantenerse siempre en nuestras mentes al leer la Escritura, a saber, que la revelación y la doctrina de la persona de Cristo y su oficio es el fundamento sobre el que se edifican todas las demás instrucciones de los profetas y apóstoles para la edificación de la iglesia. Dejad de lado esta consideración, dice Owen, y las Escrituras no son lo que pretenden, es decir, una revelación de la gloria de Dios en la salvación de su pueblo. Cuando tenemos este fundamento, hermanos, entonces podemos abordar de una manera correcta cualquier elemento en las Sagradas Escrituras. En el caso que nos compete, estamos expresando estas ideas para tratar de llegar a entender cómo es que Israel jugó simplemente un papel en la trama de la redención. El pueblo de Israel tenía el propósito de revelar la gloria del Dios Trino por medio de la obra de Cristo en la salvación de su pueblo. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Ese es su rol, ese es su papel, ese es su lugar dentro de toda la trama de la redención. Llevarnos a entender y a contemplar con mayor claridad la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos decir que el pueblo de Israel en realidad era un tipo en las Sagradas Escrituras, un tipo cuyo antitipo es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es donde está la parte interesante. ¿Qué es un tipo en la Biblia? Insisto, sé que muchos aquí ya han escuchado varias veces acerca de esto, pero estos conceptos muchas de las veces son difíciles de digerir en primera instancia. Es paulatinamente que vamos asimilándolos cada vez con mayor claridad y entendiéndolos. ¿Qué es un tipo? Déjeme proporcionarle una definición que nos puede ayudar bastante el día de hoy. Esta definición la ofrece Mitchell Chase. Y él dice, un tipo bíblico es una persona, un oficio, un lugar, una institución, un acontecimiento o un elemento de la historia de la redención que anticipa, comparte correspondencias, escala hacia y culmina en su antitipo. ¿Qué es todo esto, hermanos? Déjenme volver a explicarlo desarrollándolo un poquito, pero lo vamos a seguir viendo enseguida. Él dice, un tipo bíblico puede ser una persona. Pensemos en Adán. Adán es una persona y él es un tipo bíblico. Puede ser un oficio. El sacerdocio en el Antiguo Pacto, lo hemos visto en las meditaciones que nuestro hermano Héctor ha compartido a través del Antiguo Testamento. El sacerdocio es un tipo
que nos llevaba a entender el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Un lugar que hay de la Sión, la ciudad de Sión, un tipo de la verdadera Sión celestial, del lugar que Dios preparará para todo su pueblo en un futuro. Una institución, el matrimonio. El matrimonio es un tipo de la verdadera relación entre Cristo y su iglesia. Ahí vemos un ejemplo de un tipo, un acontecimiento, pensemos en la Pascua. La Pascua fue un acontecimiento, era un tipo que nos señalaba o apuntaba hacia la redención en Cristo Jesús. O un elemento de la historia, dice, para ser más comprensivos en un sentido, es decir, para tratar de abarcar un poco más en su definición. Menciona al final un elemento, cualquier tipo de elemento podría ser en la historia de la redención un tipo. ¿Y cuál es el propósito de este tipo o de los tipos? Anticiparnos, mostrarnos ciertas similitudes y la progresión que puede existir hasta llevarnos a su antitipo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigamos viendo un poco más acerca de este término, el tipo. La palabra griega para tipo, de hecho, la encontramos de una forma directa en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la usa en la carta a los Romanos. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 5. El apóstol Pablo usa esta palabra para señalar las similitudes y las diferencias entre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y la persona y obra de Adán, el primer ser humano creado. Romanos capítulo 5, versículo 14, dice allí: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra que nos interesa ahí es la palabra figura. En el griego es la palabra tipos. Esta es la palabra que estamos tratando de explicar, de desarrollar. Y Pablo dice que Adán era tipo del que había de venir. Déjeme leerle el mismo texto en otra versión. Dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. La Nueva Traducción Viviente es una traducción que no recomendamos para estudio, pero que ayuda muchas de las veces para entender el sentido general de ciertos textos. Y la Nueva Traducción Viviente, la sola palabra tipo como símbolo y representación. Nuestra Reina Valera entonces la usa para la palabra figura, pero podemos entender también que un tipo no solo es una figura, es un símbolo, es una representación. Adán era una figura de Cristo. En este pasaje Pablo nos está hablando acerca de Adán, un hombre real dentro de una historia real, quien sin embargo cumplió con un papel particular en el gran escenario de la redención. Su vida, en otras palabras, hermanos, fue usada por Dios para dirigirnos a entender la persona y obra de aquel a quien el apóstol llamaría en 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán. Cristo. Veamos otros textos, hermanos, para seguir viendo y teniendo más claridad de qué es un tipo. 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 6 y en el versículo 11, el apóstol Pablo una vez más vuelve a emplear esta palabra griega. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra que nos importa aquí es ejemplos, tipos en el griego. Estas cosas, está diciendo el apóstol Pablo, haciendo alusión al texto en Números, acontecieron como ejemplos, como tipos para vosotros. Y más adelante, versículo 11, vuelve a repetir la misma frase, la misma palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí la tenemos una vez más. Acontecieron como tipo. En ambos pasajes, tanto en Romanos como en Corintios,
La palabra traducida en este caso, ejemplo, es en su original entonces la misma palabra tipos. Pablo está usando esta palabra para indicarnos en este caso que los acontecimientos ocurridos en la historia al pueblo de Israel tenían el propósito de ilustrarnos verdades futuras en el gran plan de la redención que se desarrollaría más tarde cuando nuestro Señor Jesucristo se revelara a los hombres como el cumplimiento de todas y cada una de estas cosas. De manera que en textos como estos encontramos algunas ilustraciones de forma explícita que nos enseñan, nos revelan que la tipología es un concepto que se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hablamos de tipos, debemos de entender, hermanos, que no siempre vamos a encontrar literalmente una alusión a ello en el Nuevo Testamento. No siempre debemos esperar encontrar que en el caso que nos importa, el pueblo de Israel, que el Nuevo Testamento diga explícitamente que Israel era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, como ocurre con Adán. Pero estos conceptos o estas formas en las que el apóstol Pablo utiliza la palabra tipo en estos pasajes, sí nos dan la pauta, nos marcan la pauta y nos ayudan a reconocer ciertos principios o elementos que deben de estar contenidos en cualquier tipo dentro de las Sagradas Escrituras. Y uno de los teólogos modernos que más se han enfocado en desarrollar e impulsar el entendimiento cristocéntrico de las Escrituras es el profesor G.K. Beale. Él nos propone que hay al menos 5 elementos o características esenciales que nos ayudan a identificar un tipo dentro del drama de la redención. Quiero mencionar estos 5 elementos, hermanos. La primera de ellas es correspondencia analógica. Si queremos ir a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento e identificar si un personaje en particular es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, debemos esperar que tal personaje se ajuste al menos a estos 5 elementos. De manera que en primer lugar, correspondencia analógica. Un tipo debe de tener correspondencia analógica. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Podríamos mencionarlo simplemente ciertas similitudes entre el tipo y el antitipo, entre tal persona y nuestro Señor Jesucristo. El segundo elemento que debe de estar contenido es historicidad. Esto significa que debe de tratarse de un personaje real, que existió en el tiempo, en el espacio. En tercer lugar, el tercer elemento es apunta hacia el futuro. En cuarto lugar, debe existir una escalada y en quinto lugar, una retrospección. Ahora mismo vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender cuál es el sentido de cada uno de estos elementos. Simplemente los pongo en su mente. Primero, correspondencia analógica. Segundo, historicidad. Tercero, apunta hacia el futuro. Cuarto, hay una escalada. Y quinto, una retrospección. Así que vamos a analizar ahora sí cómo es que Israel, étnicamente hablando, era en realidad un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Israel. Para ello vamos a ver el Evangelio según Mateo. Hay muchos lugares, o hay diversos lugares en el Nuevo Testamento donde podemos extraer la enseñanza de Jesús como el verdadero Israel de Dios. Pero de esos lugares, en donde podemos encontrar una enseñanza más completa, es en el Evangelio según Mateo. Déjeme leer una cita de un pastor de Ligonier. Mateo comienza, dice él, su relato enfocándose en Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham. Al rastrear el linaje de Jesús hasta Abraham, Mateo explica al pueblo del pacto que Jesús es el hijo mayor y largamente esperado de Abraham. Abraham es por supuesto el padre de los judíos, a quienes Dios llamó en los días del Éxodo mi hijo. Cuando Dios llamó al gentil Abraham a sí mismo, le dio promesas de redención, lo justificó solo por su fe en el Redentor venidero y lo convirtió en el Padre de Israel. ¿Qué está diciendo aquí este autor? Mateo tenía el propósito, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir su evangelio, de mostrar cómo es que Jesucristo verdaderamente era el hijo de Abraham largamente esperado. En otras palabras, lo que dice el autor es que en realidad el hijo de la promesa no fue Isaac, en un sentido
amplio hablando de la historia de la redención. Tampoco lo fue Jacob o Israel, sino que Mateo tenía el propósito de mostrar que era Jesús. Por eso es que el Evangelio según Mateo comienza con esta genealogía. Comienza trazando toda esta historia de nombres para mostrarle a su audiencia judía que es Jesús, verdaderamente el Hijo prometido a Abraham. Es Jesús en realidad el Hijo de la promesa. Isaac fue solo una sombra de esta realidad y Jacob tampoco pudo cumplir con la expectativa que Dios había establecido por medio del pacto con Abraham. Para entender la forma en la que Mateo está señalando a Jesús como el nuevo y verdadero Israel, es necesario que nos alcemos a las alturas para observar, digámoslo así, a vista de pájaro, la estructura que él plantea en todo su evangelio. Para entender esta realidad, hermanos, es necesario hacer lo que mencionaba en un principio uno de los comentaristas. Tenemos que alzarnos para poder contemplar el bosque sin perdernos en los detalles dentro del evangelio según Mateo. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Cito las palabras, una vez más, del reverendo Nicholas Batzik. Mateo traza la idea de Jesús como el verdadero Israel con mucho más detalle para nosotros a lo largo de la estructura general de su registro del Evangelio. Explica que Jesús descendió a Egipto y subió de Egipto. En Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, el evangelista hace énfasis en este hecho. Cristo desciende a Egipto y después sube de Egipto. Posteriormente, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, Mateo el evangelista registra cómo es que Cristo atraviesa las aguas en su bautismo. Posteriormente, capítulo 4, versículos 1 al 11, se nos dice que Jesucristo fue llevado al desierto. En el capítulo 5 al 7 se nos dice que sube al monte cuando predica aquel famoso sermón. En el capítulo número 8, claramente Mateo comienza haciendo alusión diciendo, descendió de ese monte. Capítulos 12, versículo 1 al 4 y versículos 38 al 42, cuando Cristo Jesús confronta a los fariseos y se llama a sí mismo como uno más grande que David y que Salomón, lo que en realidad Mateo está haciendo es mostrándonos que Cristo está llevando a cabo el establecimiento del reino. En el capítulo número 23, cuando Jesucristo comienza a hablar acerca de los ayes en contra de los falsos maestros y de el juicio que vendría, lo que en realidad hace nuestro Señor Jesucristo allí es establecer el ministerio profético. Capítulo 27 de Mateo, versículos 32 al 56, nos muestra cómo es que Jesús fue exiliado en su muerte en la cruz. Capítulo 28, versículos 1 al 10, una vez más Mateo nos lleva a ver cómo es que luego Cristo es restaurado en la resurrección. Si usted lo piensa, hermano, cada etapa de la historia de Israel está siendo recapitulada en la vida y ministerio de Jesús. Dios hizo descender a Israel a Egipto. Después lo saca de Egipto. Dios llevó a Israel a través de las aguas al desierto y posteriormente al monte. Luego en la narrativa del Antiguo Testamento leemos que Dios establece a Israel como el reino y comienza a hablar a través de los profetas, desterrándolos en el exilio, pero prometiéndole restaurarlos nuevamente a la bendición y la vida. Este es el paralelo que empezamos a encontrar, hermanos. Cuando ponemos de forma paralela ambos recuentos, es evidente que Mateo, quien escribió su evangelio dirigiéndose a una audiencia judía principalmente, de manera intencional buscaba mostrar que Jesús estaba recapitulando las experiencias más críticas de la vida del pueblo de Israel. Y aquí cabe hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón para ello? ¿Por qué tenemos una recapitulación clara de esta historia en el registro bíblico de la vida de Jesús? La explicación es simple. Jesús vino a hacer todo lo que Israel no fue capaz de hacer. Él vino a vivir como el representante perfecto de su pueblo. Nació como un verdadero israelita para ser el verdadero y más grande Israel de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 58, Cristo Jesús se llama a sí mismo como uno mayor que Abraham,
Juan 5:46 se refiere a sí mismo como mayor que Moisés. Mateo 12 se refiere a sí mismo como uno más grande que David y que Salomón. Mateo 12 una vez más se refiere a sí mismo como más grande que el templo y el más grande de los profetas. Jesús es aquel que tomó las maldiciones del pacto de la ley sobre sí mismo en el lugar de su pueblo y guardó la ley de Dios perfectamente para asegurar las bendiciones del pacto de Dios para aquellos que se unirían a Él por causa de la fe. Cristo Jesús nace bajo la ley como israelita, toma la señal del pacto, es decir, la circuncisión sobre sí mismo, porque esta la historia de todo un pueblo, lo lleva a través de diversas circunstancias que luego serían cuidadosamente registradas por hombres dirigidos por el Espíritu Santo, y todo con el propósito de mostrarnos en Cristo el cumplimiento de todas las cosas. Con cuánto de razón dice un comentarista, la Biblia no es el producto casual de las diversas mentes humanas que han participado en su composición, sino la obra de nada menos que Dios mismo. Todos estos detalles, hermanos, en el Evangelio de Mateo y todos los detalles en la historia del pueblo de Israel, todo orquestado por este Dios que es soberano, el Dios que es el Señor de la historia, el Dios que tiene el control de cada circunstancia que acontece en nuestras vidas. Ese Dios dirigió todo esto para llevarnos a contemplar la gloria, su gloria en Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo expresar, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este es el Dios que venimos a adorar, hermanos. Este es el Dios que nos ha rescatado. Este es el Dios en cuyas manos nos encontramos cada uno de nosotros, hermanos. Un Dios que es soberano de principio a fin. Un Dios que ha tenido el control y lo tendrá para siempre, hermanos. Todo, absolutamente todo está en sus manos. De manera que después de haber observado, digámoslo así, el bosque desde las alturas, podemos contemplar ahora los detalles un poco más de cerca. Lo que quiero hacer para concluir prácticamente es puntualizar la forma en la que cada uno de los elementos que mencionaba en un principio, que conforman un tipo, se hacen evidentes en el paralelo que encontramos entre el pueblo de Israel y Jesús como el verdadero Israel de Dios. Correspondencia analógica en primer lugar. Creo que es más que obvia la gran cantidad de similitudes entre Israel como el tipo y Jesús como su antitipo. La historia de ambos presenta un paralelo sorprendente, como lo hemos observado hace un momento. Pero en segundo lugar, al hablar de Israel, estamos hablando de una nación real, hermanos, que existió en el espacio y en el tiempo. Esto es la historicidad, el elemento de la historicidad que tiene que estar incluido en un tipo. Dios muestra su soberanía sobre esta nación al conducirla por cada una de las circunstancias que atravesaron con el propósito de establecer este glorioso paralelo que nos revelaría a su Hijo amado. La tercera característica que se encuentra en un tipo es que apunta hacia el futuro. Podemos ver en la historia del pueblo de Israel el fracaso al que como nación se dirigió debido a su propia desobediencia. Los profetas hablaron una y otra vez acerca de esta realidad, pero al mismo tiempo proclamaron la misericordia de Dios, quien prometió continuamente que llegaría el día en que Israel sería restaurado y las promesas de Dios tendrían un pleno cumplimiento. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que un tipo apunta hacia el futuro. Israel fracasó, Israel falló por completo, tenía un propósito y no fue capaz de cumplirlo, y sin embargo los profetas anunciaban que vendría uno que sería capaz de llevar a cabo el cumplimiento de todas estas cosas que ellos no lograron hacer. De hecho, Oseas es uno de esos profetas. Él advirtió que Israel fracasó en cumplir con la comisión de llenar la tierra del conocimiento de Jehová. Oseas 4:1, hermanos. El propósito del pueblo de Israel era realmente llevar el conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero en este mundo. Es exactamente lo que Adán también tendría que haber hecho, según lo que se nos expuso el día de hoy. Adán tenía el propósito de llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo lo haría eso? Llevando el conocimiento perfecto del Dios vivo y verdadero por todo el mundo. Adán falla, Dios levanta al pueblo de Israel
Y el pueblo de Israel ahora recibe la revelación especial de Dios, y ahora este era el que tenía la obligación de llenar la tierra con el conocimiento de Jehová. Pero Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esa es una de las demandas que Dios estaba haciendo hacia con su pueblo. Oh, pueblo de Israel, escuchen, hay juicio, viene juicio, pero no solo sobre los moradores de la tierra, sino sobre vosotros aún, porque no han cumplido con su propósito. Oseas está anunciando que a causa de su pecado, el pecado del pueblo, este sería llevado una vez más en cautiverio. Pero llegaría el día en el que un nuevo gran éxodo se llevaría a cabo. Esto es lo que anuncia Oseas. Oseas capítulo 11. Oseas comienza a hablar de la expectativa de un nuevo gran éxodo que acontecería. Y este nuevo éxodo, hermanos, ocurrió en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Israel. De hecho, es lo que Mateo está enseñando en el capítulo 2 de su Evangelio. En los versículos 13 al 15, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas planteó esta esperanza en su profecía, hermanos, mientras que Mateo logró entender que esta esperanza había llegado a su cumplimiento en Jesús, quien como el verdadero Israel recapitularía el éxodo para posteriormente ser llevado al desierto y ser tentado. La gran diferencia, y es aquí donde vemos el cuarto elemento de un tipo, la escalada, es que Jesús, como el perfecto Israel, no pecó contra su Padre, sino que cumplió y obedeció perfectamente. El tipo falló, el antitipo cumplió. Israel atrajo maldición. Jesús, el verdadero Israel, trajo bendición a causa de su obediencia. Y por último, vemos el elemento de la retrospección. ¿Qué significa este elemento? Mateo fue capaz de comprender este paralelo una vez que nuestro Señor, después de resucitar de entre los muertos, abriera su entendimiento. A la luz de la resurrección de Cristo, todo se volvió claro para él y pudo entender que Jesús había venido a establecer el reino que el Israel del antiguo pacto falló en edificar a causa de su pecado. Lo que en un principio era un tanto oscuro, cobró sentido y fue iluminado tras la consumación del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor, develando de esta manera la asombrosa gloria del Dios Trino que se manifiesta de manera central en la perfecta obra de Jesucristo, en quien se cumplen absolutamente todas las cosas anunciadas de antemano. Esto es lo que significa el elemento de la retrospección, hermanos. Un tipo fue comprendido claramente a la luz de la obra completa consumada de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Jesucristo se levanta de entre los muertos, entonces Él trae luz a todos estos hombres para que pudiesen ver con toda claridad cómo es que el Antiguo Testamento en realidad había estado anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, entonces, es el verdadero Israel de Dios. Y déjeme tratar de llevar esto a un par de aplicaciones. Leíamos Gálatas 6, y aunque no hicimos exégesis, decíamos que ese texto, cuando dice el Israel de Dios, está hablando de judíos y gentiles. ¿Por qué causa usted y yo podemos hoy ser llamados el Israel de Dios en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento? Porque Cristo en realidad es el verdadero Israel de Dios, hermanos. Porque Él vino a llevar a cabo lo que el Israel del antiguo pacto fue incapaz de hacer. Y usted y yo, por causa de la gracia de Dios, por causa de la fe, en unión con Cristo,
quien es el verdadero Israel, ahora somos llamados también el Israel de Dios. Todos los creyentes en el Mesías, en el verdadero y suficiente Salvador, en unión con Él, ahora son considerados el Israel de Dios porque Cristo Jesús ha ganado las promesas del pacto para nosotros. Él ha roto la maldición en sí mismo por causa de la desobediencia al pacto, pero Él, por causa de su obediencia, ahora nos ha dado a nosotros todas y cada una de las bendiciones. Por eso es que ahora judíos y gentiles, todos los creyentes en Cristo Jesús, en el Mesías, como lo fue Abraham en su momento, como lo fue el apóstol Pablo y como lo son muchos de los que están en este lugar, son llamados el verdadero Israel de Dios o el Israel de Dios, pero esto siempre en unión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto es lo hermoso, esto es lo glorioso de las Sagradas Escrituras. Esta es la gran diferencia de ver en la Biblia como centro a Jesús, de verlo a Él como el telos de toda la historia de la redención. Porque es entonces, hermanos, que somos humillados. Y estoy de acuerdo con un comentarista que dice, una de las mejores cosas que nos pueden pasar es descubrir en nuestro papel en la verdadera historia del mundo. ¿Cuál es su rol, hermano, en la historia de este mundo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el rol de cada ser humano que pisa sobre la faz de esta tierra, hermanos? Nuestro rol está subordinado a la gloria de Dios en Cristo. Cristo es el verdadero protagonista de la historia de todo el mundo, hermanos. Él es la estrella central, el principal, el personaje esencial de todas las cosas. Y usted y yo no hacemos más que cumplir un rol secundario. Pero lo glorioso de esto es que Él nos llama a unirnos a Él por la fe. Y comparte con nosotros todas las bendiciones que Él ha ganado por sus propios méritos, hermano. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Y esta es la gloria del Evangelio. Todo fue soberanamente diseñado para señalar a Cristo como este telos o fin de todas las cosas. El pueblo de Israel cumple con este rol y su historia como pueblo está entretejida en la verdadera historia, la de Dios. Lo mismo ocurre con la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada ser humano solo cobra sentido en la medida en que entendemos que nuestro propósito, al igual que el de Israel, es el de glorificar a Dios. Por eso déjeme concluir con una palabra a todos los no creyentes. Conduciendo nuestros pensamientos a meditar la forma en la que la existencia de todo ser humano es afectada por el hecho de que Jesús sea el verdadero Israel. El hombre ha pecado y por lo tanto se ha hecho merecedor de la ira y el castigo de Dios. Nadie o nada de lo que podamos hacer nosotros mismos es suficiente para resarcir el daño que nos hemos atraído hacia nosotros mismos. Sin embargo, Jesús, como el verdadero Israel, ha provisto salvación al haber efectuado lo que Israel fue incapaz de hacer. En palabras de un comentarista una vez más, la obediencia de Jesús ocupa el lugar de nuestra desobediencia. El verdadero Israel mereció las bendiciones del pacto de Dios al vencer al maligno en el desierto y al desarmar a los principados y potestades en la cruz. En unión con Cristo, solo por fe, ahora nos convertimos en participantes de las bendiciones del pacto. En Él se nos dan las armas y el poder para enfrentar las artimañas de Satanás. En Cristo somos levantados para ser parte del verdadero Israel de Dios, miembros de su cuerpo, resucitados espiritualmente y redimidos por Cristo de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Cristo, hermanos, una vez más, como el verdadero Israel de Dios. Y con el apóstol Pablo simplemente podemos decir que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, somos tan indignos, Señor. No merecemos absolutamente nada. Pero te agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque nos concedes gracia para contemplar con mayor claridad cómo es que Él realmente es el centro, el telos de todas las cosas, Señor. Fuera de Él el hombre no puede encontrar, no encontrará jamás propósito alguno a su vida, Señor. Pero en Cristo lo hemos encontrado, Señor, por tu gracia. Muchos de los que estamos en este lugar lo hemos encontrado, Señor, en tu amado Hijo Jesús.
Gracias, Señor, por su vida, por su muerte y por su resurrección, Señor. Gracias por la salvación que Él ha ganado, Señor. Gracias por revelarnos su gloria, Padre, por mostrarnos, Señor, la abundante misericordia que derrama sobre nuestras vidas. Gracias por todas estas bendiciones, Señor, que en Cristo ahora nos concedes. Ahora podemos ser llamados pueblo de Dios. Ahora somos llamados tus hijos, Señor. Porque Cristo, como el verdadero Israel, Señor, se humilló, vino a habitar entre nosotros, Padre, para llevar a cabo esta preciosa obra. Ayúdanos, Señor, a contemplar cada vez con mayor claridad todas estas verdades, Señor. Me temo que no alcanzamos a apreciar, Señor, la belleza de estas realidades, Señor, a causa aún de nuestra falta de entendimiento de muchos aspectos. Pero sigue obrando en nuestros corazones, sigue obrando en nuestras vidas y ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en Él como nuestra roca, como nuestra única y verdadera esperanza, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Puestos en pie finalmente, hermanos. Vamos a terminar cantando el Salmo 18.